Gracias por continuar con nosotros acá en Nicaragua Actual. La Organización de Estados Americanos, OEA, eligió por consenso al canciller de Surinam, Albert Ramdin, como nuevo secretario general del organismo. Ramdin fue el único candidato que se presentó para suceder al uruguayo Luis Almagro, luego que Paraguay retiró la candidatura de su ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez. Ramdin, de 66 años, fue secretario adjunto de la Organización de Estados Americanos durante los 2 mandatos del chileno José Miguel Insulza, quien dirigió el organismo regional en Washington desde el año 2005 al año 2015. Ramdin iniciará su gestión el 25 de mayo en sustitución de Almagro, quien durante 10 años dirigió el organismo, que se rige por la Carta Democrática Interamericana y que promueve la democracia, los derechos humanos, las libertades en el continente americano. Y para analizar este nombramiento, este cargo que ocupará Ramdin como secretario general de la Organización de Estados Americanos, entablamos comunicación con Lester Alemán, político nicaragüense, quien se encuentra en los Estados Unidos. Gracias, Lester, por acompañarnos. Lester, te consulto cuáles son las expectativas que tienen ustedes como oposición de Nicaragua con este nuevo nombramiento de Ramdin como nuevo secretario de la OEA. Mira, en política los ríos se devuelven, ¿no? Pasó con el secretario Luis Almagro, actual, dado que en el 2013, por ejemplo, ante la reforma de la reelección presidencial de Ortega, aseguró de que era un derecho humano. Luego, en el 2018, vimos totalmente el viraje de este organismo internacional. A raíz de este nombramiento, solo me parece que la OEA busca encontrar malos arreglos antes que un buen pleito. Es decir, la comunidad internacional está desesperada por intentar resolver de manera rápida los defectos, los errores y evidentemente el daño que le han hecho las dictaduras en el continente. Cabe recordar que, por ejemplo, la OEA tiene una presión mayor que cualquier otro organismo internacional, que dado que en las Américas evidentemente tiene que lidiar con 3 dictaduras. Ante eso propone este nuevo secretario elegido por aclamación, es decir, no había otra candidatura, no tuvieron que votar, sino que fue prácticamente, como lo bien referiste, de manera unánime, el sentido de establecer diálogos con los regímenes y dictaduras que ya no están dentro del hemiciclo de la Asamblea de Estados Americanos. Lo que bien te refleja que parece ser que los tiempos han cambiado. Le hacen ver que las víctimas deban pedir perdón y el victimario deba ser perdonado. Es decir, Cuba, Venezuela y Nicaragua no son parte de la OEA por decisión propia, es decir, se han ido del hemiciclo, no creen en el interés del hemiciclo, y ante eso hoy este nuevo secretario premia la intención de establecer diálogo, prácticamente invirtiendo el rol, cuando tendrían que ser las dictaduras quienes deberían estar preocupadas por establecer diálogo con estos organismos, lo que te hace cada vez más cuestionarte la funcionalidad del espacio y evidentemente la capacidad de acción que tenga y de incidencia que tenga evidentemente en el continente. ¿Tienen alguna expectativa ustedes que pueda funcionar algún tema político, algún diálogo, algún acercamiento entre la OEA, el nuevo secretario, con Managua? ¿Puede que exista esa posibilidad o que Ortega regrese al sistema interamericano? Bueno, hay que recordar la figura de Ramdin, ¿no? Es una persona que viene del CARICOM, es decir, la isla que se han opuesto a toda resolución en contra de la dictadura de Ortega y que evidentemente se considera no alineado a Washington, dado también a la influencia que tiene China detrás de su candidatura. Cabe destacar, por ejemplo, que era
un contraste entre el canciller de Paraguay o la propuesta de Paraguay, de quien hablaba, por ejemplo, de hacer volver al sistema democrático y al carácter democrático a los países que hoy enfrentan dictadura. En cambio, Ramdin hacia Venezuela, por ejemplo, propone un diálogo con Maduro. Hacia Nicaragua no se ha manifestado. Esperaría yo equivocarme. Eh, Inicié exactamente este análisis con que en política los ríos se devuelven. Espero yo equivocarme y no estar ante una propuesta de secretario general que será condescendiente con las dictaduras, o en un sentido mismo establecer lo que sería una cohabitación con ellas, y que esto sea atractivo para Managua, es decir, no recibir un tipo de condena, llevarse como el mal arreglo en lugar de un buen pleito, lo que vendría evidentemente a hacer un poco más, digo un poco más difícil la incidencia internacional para la oposición nicaragüense, pero no es evidentemente una derrota marcada, porque cabe destacar que debe regir la Secretaría General el consenso de lo que el hemiciclo pues emane. En este caso, si los países democráticos siguen viendo hacia otro lado en lugar de fijar su mirada y exigir una reforma a la Carta Democrática para que, por ejemplo, Nicaragua regrese a su vía hacia el desarrollo y además hacia la democracia, pues esperaría yo que la Secretaría General deba respaldar lo que los países están proponiendo, o si no, estaríamos ante una facilitación de estos regímenes para establecer aún más el control, la represión y la persecución en los países. Si bien es cierto, Nicaragua como Estado ya no forma parte de la OEA tras su retirada, pero en este espacio todavía se ha mencionado la crisis de derechos humanos, han habido pronunciamientos, han habido condenas. ¿Qué más le queda a la oposición de este tipo de espacios internacionales para seguir evidenciando el tema de Nicaragua? Mira, la OEA cumplió su rol en los momentos en los que insistíamos y necesitábamos también la voz de la OEA, la Secretaría General también, la condescendencia que hubo sobre la crisis del secretario saliente Luis Almagro, que tuvo un viraje también en su política a partir del 2018. Cabe hacer este énfasis. A partir de aquí, yo siento que la oposición evidentemente no resta trabajo. Creo que más bien redoble el esfuerzo de intentar hacer que la Secretaría General comprenda, entienda, el ahora nuevo secretario Ramdin, que su afinidad no deba marcar la política de su administración dentro de la OEA, y quiero insistir en este sentido de la necesidad que hay de reformar la Carta Democrática, porque parece caer en desuso, dado que a partir del 2021 Daniel Ortega usurpa el poder, ilegítimo de origen e ilegítimo de ejercicio. Es decir, la Carta Democrática contempla una ruta para hacer mella, castigar de cierta medida a los estados que alteran el orden constitucional. Daniel Ortega lo alteró. Daniel Ortega cometió un fraude de manera descarada, y la OEA también fue víctima directa, dada la confiscación de sus oficinas hasta del papel higiénico. Yo en un momento consulté a embajadores y representantes dentro de la OEA, que por qué la OEA se mostró prácticamente condescendiente. De cierta medida nos dijeron que la Carta Democrática les limitaba su capacidad de acción. Por ello, nosotros como oposición, en algún momento antes de la votación de secretario general, había evidentemente un clima de que el hemiciclo compuesto por la OEA, los países representados en la OEA, están de cierta medida explorando la opción de reformar la Carta Democrática para hacer que tenga ese tipo de mecanismos que regresen los países que están en dictadura hacia la vía democrática, pero que evidentemente a la oposición nicaragüense nos redoble el esfuerzo. Un intento de convencimiento es como llegar a predicar por primera vez, y esperaría yo pues tener al menos aceptación sobre la crisis que hay en Nicaragua, la necesidad que hay de incidencia internacional, de presión internacional, de aislamiento internacional, y aún más, pues, dos, tres emisarios que hagan llegar a Managua la necesidad de encontrar una solución cuanto antes por el bien de los nicaragüenses y no por el bien de la dictadura. Gracias, Lester, por habernos acompañado acá en Nicaragua Actual.
Claro que sí, un placer. Gracias.